a los últimos episodios de nuestra primera temporada de esta serie titulada Las fichitas de la iglesia. Y bueno, no es que ya se hayan acabado los personajes hay muchísimos, existen muchas fichas en la iglesia, pero necesito tomarme un descanso para regresar y darles con todo, porque no está tan fácil tampoco estarlo señalando y necesito retomar fuerzas. Pero hoy quiero presentarte a nuestro séptimo personaje. ¿Conoces a Juan Marcos? Él es el desertor. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Al personaje de hoy se le conoce por ser el sobrino de Bernabé y se le atribuye en las escrituras con el título de Aquel joven que huyó. ¿Conoces a alguien que primero dice sí y luego que siempre no? Descubramos a esta fichita. Perseverar es una de las palabras más difíciles de accionar. Según la Real Academia Española, la perseverancia es mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado. La perseverancia es considerada una virtud que muy pocos poseen. Hay personas a las que les es difícil perseverar en una tarea y por lo tanto les es más fácil abandonarla, o mejor dicho, desertar. A lo largo de nuestra vida nos hemos topado con personas que parecieran tener ánimo para trabajar, por lo que se comprometen para luego abandonar el compromiso y, como dicen en mi pueblo, dice mi mamá que siempre no. Hechos capítulo 13 narra el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. El versículo 4 dice: dirigidos por el Espíritu Santo, Pablo y Bernabé fueron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. Juan viajaba con ellos como ayudante. Después de predicar la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos que había en Salamina, fueron recorriendo toda la isla hasta llegar a Pafos. La Biblia menciona la compañía de un hombre llamado Juan, quien les estaba ayudando en este viaje misionero. Pero 8 versículos más adelante, es decir, en Hechos 13:13, dice que Pablo y los que andaban con él zarparon de Pafos y desembarcaron en Perge de Panfilia, y allí Juan los abandonó para regresar a Jerusalén. ¿Los abandonó? ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Solo pasaron 8 versículos. No nos dio tiempo ni de leer algunas aventuras que pudieron tener en este viaje. ¿Pero por qué se fue? Y para empezar también, ¿quién es Juan? Veamos. No quiero enredarlos mucho. Juan era hijo de María. En Hechos capítulo 12 nos habla de cómo el apóstol Pedro fue librado de la cárcel ayudado por un ángel que lo guió a través de los guardias para salir libre de la cárcel. En el versículo 12 nos marca la primera aparición de Juan, pues dice que Pedro se dirigió hacia la casa de María, quien era la madre de Juan, el que llevaba por sobrenombre Marcos, y en donde muchos estaban reunidos orando. Entonces, aclaremos que este Juan, al que hacemos mención, no es el apóstol Juan, sino que este Juan en realidad es Juan Marcos. Entonces preguntemos, ¿quién es Juan Marcos? Juan era su nombre judío y Marcos su nombre griego. Así que Juan Marcos era sobrino de Bernabé, el compañero de Pablo en este viaje misionero del cual él desertó. Juan Marcos es el desertor. No piensen que lo estoy señalando ligeramente. En el Evangelio de Marcos, justamente en el arresto de Jesús, se habla de un joven anónimo que huye despavorido y desnudo. Vaya que ya me imagino que estaba aterrorizado como para que no le diera tiempo ni de vestirse. Aunque en realidad, ¿qué hacía desnudo y solo cubierto con una sábana en el huerto de Getsemaní? Qué raro que está esto. El escritor del Evangelio de Marcos da luz de que este joven pudiera ser Juan Marcos, y esta porción lleva el título El joven que huyó. Vaya. Creo que Juan Marcos tenía la tendencia a huir, pues esta reaparece cuando Pablo y Bernabé lo llevan en su viaje misionero, como ya lo habíamos leído antes. No dudo que Juan Marcos deseaba hacer las cosas bien, pero tenía dificultad de perseverar en la tarea. Me lo imagino como uno de esos que anima a otros a entrarle a la tarea para después abandonarla y desanimar a todos los demás. Conozco la historia de una mujer, la cual le tenía tanto miedo al compromiso que dejó a muchos hombres plantados en el altar.
Me molestaba mucho ver que su temor a concluir su compromiso lastimó y destruyó el corazón de muchos hombres a su paso. No por nada se ganó el título de novia fugitiva. Ah, caray, esa es una película. Bueno, igual y no es una historia real, o igual y sí, pero lo que no es cuestionable es que la Julia Roberts se ganó el repudio, o al menos mi repudio, por ser una desertora del compromiso. Algunos clasificaron esta película como una comedia romántica. Para mí fue una trama desesperante, y es que a muchos de nosotros este tipo de personas nos desesperan. Cuando se organizó el segundo viaje misionero de Pablo y Bernabé, ¿quién creen que llegó a apuntarse tan fresco como una lechuga? Nada más y nada menos que Juan Marcos. Qué cinismo y qué descaro el de este chavo. Mira que se necesita valor para regresar y actuar como si nada hubiera pasado. Y es aquí donde yo aplaudo y apoyo totalmente a Pablo, quien no lo quiso llevar. Sí, así es como se les debería de tratar a todos aquellos que abandonan su tarea. No deberíamos de darles nuevamente el voto de confianza. Solamente generan problemas. Y este caso no fue la excepción, pues hasta provocó que Pablo y Bernabé se separaran el uno del otro. Lo único que veo es que entorpeció el trabajo que ambos realizaban súper bien estando juntos. ¿Crees que de algo servirá darle una nueva oportunidad a personas así? ¿Por qué no vamos y vemos desde el otro lado? ¿Quién es Juan Marcos? Juan Marcos era hijo de María, una mujer que tenía una casa donde la iglesia se reunía. Juan Marcos era primo de Bernabé y conocido de Pedro durante su juventud. Acompañó a Bernabé y a Pablo en el viaje a Antioquía y luego a Chipre. Los abandonó en Perge y Pablo se negó a llevarlo en su segundo viaje misionero por dicha deserción. Por lo tanto, Juan Marcos acompañó a Bernabé a Chipre. Juan Marcos, con la ayuda de Pedro, escribió el segundo evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de Marcos. Este estaba dirigido a los cristianos en Roma, es decir, a los gentiles, los cuales se enfrentaron a la persecución y el martirio. ¿Sabías que en este evangelio se señala como versículo clave las palabras que Jesús afirmó diciendo: porque el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir a los demás y entregar su vida en rescate de muchos? Esto está en Marcos capítulo 10, versículo 45. Y es aquí donde entiendo el impacto de estas palabras sobre la vida de Juan Marcos. Servir y dar su vida no era algo que él haría, o al menos no en otro tiempo. Marcos nos muestra a Jesús activo, sirviendo, sacrificándose y salvando. Los errores son maestros eficaces, y Juan Marcos había aprendido de sus errores, lo que hizo que él fuera un candidato perfecto para desarrollar sabiduría. Él fue un buen aprendiz, que solo necesitó de un poco de tiempo y de estímulo. Bernabé fue paciente con Juan Marcos, y él supo devolver esa inversión. Bernabé estuvo junto al joven a pesar de sus errores y fallas, estimulándolo. Creo que esto es un desafío para aprender de los errores y apreciar la paciencia de otros. Para sorpresa nuestra, Juan Marcos reaparece con Pablo en Roma, ya como su compañero y colaborador aprobado. Durante el segundo encarcelamiento de Pablo en Roma, él buscó a Juan Marcos como alguien que le sería de gran ayuda. No es bueno adelantarnos a señalar a aquellos que creemos no son capaces de cumplir con una tarea. Nos es fácil decirles desertores, olvidando que muchas veces nosotros somos los que encabezamos la lista de la deserción. Recuerda, ¿cuántas veces no hemos abandonado la fe porque creemos que Dios no puede o no quiere obrar a nuestro favor? ¿Cuántas veces no hemos dejado de orar porque no vemos la respuesta? ¿Y cuántas veces no hemos dejado de leer la Biblia simplemente porque no queremos leerla? Entonces, no olvidemos que si hemos de señalar a alguien, es a nosotros mismos por ser los principales desertores. Pero también quiero recordarte que si para Juan Marcos hubo una oportunidad, para nosotros también la hay. Por lo tanto, retomemos aquellas tareas que hemos dejado inconclusas y aprendamos la lección. Y busquemos ser hallados confiables para la tarea que Dios nos delegó. Tal vez tú seas un Juan Marcos, lo que significa que hay algún Bernabé a quien necesitas agradecerle su paciencia y estímulo. Aún no estamos descalificados.
La vida eficaz no se mide principalmente por lo que logramos, sino por lo que superamos para obtenerlo. Recuerda, un estímulo puede cambiar la vida de una persona. Quizás sería bueno reconocer que Juan Marco persistió a pesar de sus errores. Ahora yo quiero preguntarte, ¿conoces a Juan Marcos? Y yo quiero contestarte, necesitamos más como él en la iglesia. Gracias por quedarte hasta el final. Acompáñame a hacer esta nota mental. Aprender de los errores y apreciar la paciencia de aquellos que nos animan a persistir. Tenemos redes sociales, puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y también YouTube. Nos escuchamos pronto.